DRF en Español presenta El Potro Roberto Video Podcast. Con noticias, debates, conversamos con los expertos. El Potro Roberto Video Podcast, solo en nuestro canal de YouTube DRF en Español. Aficionados hípicos, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Bienvenidos a el primer episodio de lo que será el Potro Roberto Video Podcast a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Un día especial porque es la primera vez que hacemos este tipo de programas en esta plataforma que nos ha abierto los brazos y le ha abierto los brazos a ustedes, ¿no? A los hípicos de habla hispana. Muy interesante por demás, ya que tocaremos un tema, digamos, un poco picoso, un poco delicado en lo que es la industria, sobre todo acá en los Estados Unidos. Pero siempre es bueno hablar de estos temas, sobre todo cuando contamos con personas de tanto conocimiento, de tanta trayectoria como los invitados que tendremos en el día de hoy. Y siempre también es bueno recordarles a todos aquellos que van a estar participando que sería grato tener de ustedes aquellas preguntas, sugerencias, y vamos a tratar de limitar los comentarios inapropiados y dejarlos para otra oportunidad. Aquí nuestra única intención es educar al público, aprender un poco más. Yo estoy en esa etapa, estoy acá, pero no créanme, voy a estar como ustedes aprendiendo de estos dos maestros. Y hablando de ellos, quiero presentar al primero. Se trata de don Juan Oliaga. Como todos saben, Juan Oliaga, un querido amigo de la casa. Don Juan, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes para todos los escuchas hispanoparlantes de tu programa, tan seguido por toda Latinoamérica, en el centro, en las islas, en el norte de Sudamérica, en el sur, todos países hípicos. Y por supuesto, ahora quiero presentar a la otra parte del programa, como decir, don Julio Rodríguez. Don Julio Rodríguez, para los que no lo conocen, gran amigo, por cierto, y uno de los ejes principales de Aras Paumar en Venezuela. Don Julio, bienvenido. Gracias Roberto, muy agradecido, un placer compartir contigo, un placer compartir con Juan y bueno, por supuesto con todos tus seguidores. Bueno, antes de comenzar el programa, y esto no se los comenté en la pauta porque era algo que quería hacer públicamente, quiero agradecerle a ambos, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado desde el día 1. Yo me considero una persona adoptada en el hipismo, ya que mis raíces no son hípicas. Cualquier otro deporte menos hipismo, practiqué béisbol, pero por ustedes dos me he sentido adoptado, he aprendido mucho, he escuchado muchos de sus consejos, desde que inicié con el potroroberto.com. He tenido tanto el apoyo como de Dr. Julio con Aras Paumar, como don Juan Oliaga, con todos esos conocimientos, con esas llamadas que de verdad lo único que hacen es motivarme a seguir corriendo esa milla extra. Y yo quería tomarme esto porque para mí representa muchas cosas. Representa el interactuar con ustedes por vez primera de esta manera, hacerlo en una plataforma como lo es el Daily Racing Form, considerada la autoridad del hipismo en los Estados Unidos, y que sea la primera vez que el primer episodio de un nuevo producto respaldado por el mismo Daily Racing Form, y tenerlos a ustedes dos realmente es algo satisfactorio, me llena de mucho orgullo. Y quería agradecérselos públicamente porque sin ustedes o sin ese apoyo de ustedes realmente me hubiese costado un poco más llegar a donde he llegado, aunque considero que no estoy donde debo estar, donde quisiera estar, pero sé que estamos en buen camino. Y de nuevo, mil gracias por apoyarme, mil gracias por creer en esta persona que ni siquiera conocían y que, bueno, me han adoptado en su familia hípica. Bueno, por mi parte, con todo gusto. Ha sido un placer compartir contigo desde el primer día y reconozco en ti una persona que trabaja y lucha por lo que quiere lograr. Y bueno, allá va. Bueno, don Juan.
Hola, Roberto. Bueno, esto es como todo. Hay caras nuevas. El hipismo necesita caras nuevas, necesita frescura. Todas las actividades humanas terminan cansando cuando siempre los protagonistas son los mismos. Se necesitan las generaciones de relevo en todas las actividades. Y este mundo moderno, globalizado, necesitaba de la presencia de gente que tuviera un impacto en el mundo hípico a nivel de todo el continente, de tantos países hípicos, que ahora los hermanan esta posibilidad de seguir a unos excelentes comunicadores sociales, entre los cuales tú te encuentras, y que aprovechan estas redes pues, para llegar, como dije hace poco, a todas partes del continente y fuera del continente. Hay países en Europa, España fundamentalmente, que tiene un hipismo que no tendrá la popularidad que tiene en nuestros países en este lado del mundo, pero donde hay mucha gente que te sigue, porque tienen la oportunidad de seguir en su idioma. Y eso es fundamental. Entonces, bienvenida a las caras nuevas. Además, tú, Potro, desde un comienzo te fuiste por el camino que a muchos nos gusta, que es el de la rectitud, el de no a la piratería, el de hacer las cosas debidamente sobre bases firmes, y yo creo que eso es lo que se ha ido transformando en el éxito que estás teniendo. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias, don Julio, por sus palabras. Y bueno, ahora, sin más preámbulo, vamos a hablar del tema, un tema que, como lo dije al principio, es siempre polémico, independientemente del lado de que tú te encuentres. Incluso cuando los que nos encontramos en una zona neutral, podemos decir en algunas ocasiones, siempre tiende a ser polémico. Dije el LASIK, la prohibición, su uso. Está llegando al final de este medicamento, el de su uso en Norteamérica, no lo sabemos. Pero antes de entrar en materia, quiero, doctor Julio, usted que nos hable un poco de lo que es el LASIK y de tener algunas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas al momento de aplicarse en un pura sangre de carreras? Sí, bueno, voy a hacer una muy pequeña historia breve de puntos importantes que debemos conocer. El LASIK se comienza a usar en forma ya diseminada en los Estados Unidos a partir de 1974 y de allí en adelante, vamos a decir, muchísimos hipódromos fueron acogiendo el uso del LASIK, exceptuando Belmont Park. Belmont Park se resistía a utilizar o a permitir que utilizaran el LASIK en su carrera. No fue hasta 1995 cuando se permitió por primera vez. Sin embargo, la historia del LASIK se remonta un poco más allá, porque hay un historial conocido de que el caballo Norden Dancer, entre otros, en 1964, ya ganó el Derby bajo los efectos del LASIK. Eso lo reveló su veterinario, un veterinario muy conocido, muy polémico, sancionado por el uso irregular de medicina, que era el doctor Alex Hartfield. Él confesó haber utilizado LASIK en los Dancer, ni siquiera en el Derby, también antes lo había utilizado. Y él no, en ese momento, 1964, realmente las propiedades del LASIK no se conocían como se llegaron a conocer posteriormente cuando se comenzaron a estudiar en profundidad. Sin embargo, el uso del LASIK se cuela en el medio porque consideraron que había factores positivos, como una disminución de la presión arterial en un animal en ejercicio que era muy alta, y la presión arterial pulmonar provocaba entonces una hemorragia conocida como hemorragia pulmonar que afecta a una gran cantidad de caballos. Y comenzó a probarse el uso del LASIK, esos efectos hemodinámicos de disminución de la presión arterial. Y en ese momento, ante la falta de más estudios, todo fue cantar y coser, y comenzó la danza del LASIK. Llegó a probarse hasta en 38 estados
y se corrían todas las carreras con una dosis adecuada, una dosis programada y suministrada por los médicos veterinarios. Potenciales de rayos pulmonar no era adecuado. Después se vino restringiendo hace unos pocos años al punto tal de que por ejemplo, en la Breeders' Cup, a partir de 4 años atrás, se prohibió que los animales que participaran en las carreras juveniles hubieran usado láser. Fue una onda de renovación y de recato y de recuperación del espectáculo, considerando esas personas que promovían el no uso del láser, que por encima de la habilidad, de la cría, del pedigrí, del talento de un entrenador y de la habilidad de un jinete para conducir en una carrera, no debería existir nada más, sino eso. Y la medicación estaba como sobrando. Por supuesto, la influencia de otros países fue importantísima, porque Australia, Japón, Europa en general no usan láser para correr en sus caballos, y esas influencias llegaron y fueron defendidas por algunos eminentes criadores veterinarios y algunos preparadores top, que también que no se podía usar. Los beneficios desde el punto de vista médico son importantes. El beneficio de evitar el edema pulmonar, controlarlo, el beneficio de mejorar la posibilidad de que la presión arterial pulmonar o dentro del pulmón mismo no aumente tanto durante el ejercicio. Son considerados los puntos positivos. Y el punto en el que más fuerza se hace últimamente es en cómo mejoran los caballos con el uso de láser. Mentalmente se refieren a la pérdida de peso, producto de la diuresis, de la micción, de que los caballos orinan mucho y pierden hasta 8 o 10 kilos de peso, y un mismo motor puede ahora correr con 8 o 10 kilos menos, y eso consideran ellos que es un factor mejorador de la actividad del animal, y por eso también lo quieren combatir. Sin embargo, lo más fuerte, lo que es la corriente más fuerte, se basa en su determinación de eliminar el láser, en que por encima del espectáculo, de las carreras de caballo y todos esos elementos que al hombre no debería haber nada. Y eso cobra fuerza cada día más y quieren volver a las raíces, cuando estaba prohibido, todo estaba prohibido. Y los caballos tenían que correr, vamos a decir, libre de medicación, y con la tecnología de hoy en día eso sería absolutamente posible, porque la detección de sustancias prohibidas hoy en día es mucho más sencillo que lo que fue hace 30 años. Gracias, doctor Julio, por esa intervención, y pedimos disculpas porque creo que tuvimos un poco de saltos en el audio. Ya estamos tratando de solucionar todos estos problemas. Recuerden que también la conectividad en este tipo de situaciones afecta, pero bien interesante. Quiero aprovechar antes de ofrecer mi comentario y por supuesto traer a don Juan a la conversación. Saludar a nuestro buen amigo don Ramón Brito, el cual se le extraña. Siento que me falta algo haciendo estos programas sin la presencia de Ramón, pero bueno, el hombre también merece su día libre, trabaja muy fuerte.
pero aprovechamos para saludarle. Ahora, don Juan, durante la Breeders' Cup, no sé, hubo una frase que me salió del corazón y tuve que decirla, y es el Shakespeare del hipismo, porque don Juan, por lo menos a mí me enamora cuando habla del hipismo. Háblenos un poco lo que ha sido la historia del Lasix en estas grandes carreras y esos hipódromos de primera línea que no lo utilizan y hemos podido disfrutar de grandes caballos que han participado sin correr, han participado sin recibir este medicamento. Pobre Shakespeare, se debe estar revolcando en la tumba. Bueno, fíjate una cosa, Roberto y queridos amigos que están oyendo esta tertulia y participando de ella. Los dos únicos países del llamado Libro 1 o Grupo 1 de países agrupados en la Federación Internacional de Caballos de Carrera son Canadá y Estados Unidos. Son los dos únicos que permiten la medicación en día de carrera con una medicina como es el Lasix o la furosemida, que es el nombre genérico. El resto de países del Grupo 1 no permiten la medicación en día de carrera, por todas las razones que ha dado don Julio, y porque hay otras razones adicionales, que es el deporte hípico, y así lo recalco, porque es un deporte, porque es gracias a los atletas que en él intervienen, que se puede realizar, que son el caballo y su jinete en el momento de la verdad, de lo que es la carrera, que es la culminación de ese proceso tan complejo, ¿verdad? Que empieza desde que una yegua es estudiada su pedigrí, con qué semental se va a cruzar y demás, y que termina en un aparato de partidas con 12 o 14 caballos saliendo en búsqueda de la victoria. En ese último momento hay un jockey y un caballo, que son los que van a definir esa punta del embudo que empezó años atrás. Bueno, eso es un deporte, y tanto el caballo como el jinete que lo montan son dos atletas que en ese momento están desempeñando una función. Y hay una agencia mundial antidoping, la WADA, World Anti-Doping Agency, que tiene unas normas aplicables a todos aquellos deportes y deportistas. Y en esa lista de esos deportes y deportistas aparece en el apartado número 5 la furosemida como una medicación totalmente prohibida. Si consideramos que los jockeys y los caballos son atletas, debemos apegarnos entonces a respetar lo que la Agencia Mundial Antidoping señala. Todos los países del Grupo 1 o del Libro 1 aplicaron siempre esa tesis y por lo tanto no permiten el uso de la furosemida en día de carrera. ¿Cuáles son todos esos países del Grupo 1? Bueno, en América tenemos en el norte a Canadá y a Estados Unidos, que sí lo permiten, porque no respetan, hasta ahora al menos, no han respetado esa norma. En el sur tenemos a Brasil, Argentina, Chile y Perú como países del Grupo 1. La entrada y salida que ha habido allí de Uruguay, que estuvo, después no estuvo y después volvió a estar y pasó al Grupo 2, pero hoy en día está en el Grupo 1. Después pasamos a Europa, están Inglaterra, Irlanda y Francia como países, bueno, fundamentales. Alemania. Después saltamos y nos vamos a África, y allá tenemos a Sudáfrica como país del Grupo 1. Nos vamos a Asia y Oceanía, y entonces tenemos a Japón, tenemos a Australia, a Nueva Zelanda
y hoy en día a los Emiratos Árabes. Todos esos países, sin excepción ninguna, prohíben la medicación en día de carrera de los caballos. Hasta ahora, debido a que, como en otras cosas y en otros deportes, la regla que los rige ha sido muy particular, los Estados Unidos y Canadá pues han tenido sus propias reglas. Y como muy bien se ha criticado, y especialmente en tu programa, Roberto, lo hemos visto mucho, dentro de los Estados Unidos ni siquiera todos los estados tienen una legislación homogénea. Por lo tanto, hay cosas que son válidas en Nueva York que no son válidas en California, o son válidas en Texas y no son válidas en Florida, lo cual es, bueno, un absurdo monumental, evidentemente. No es un buen ejemplo para el hipismo mundial la legislación de los Estados Unidos en materia hípica, definitivamente. No lo ha sido y no lo es. Y no lo es. Bienvenidos estos pasos que se están dando, al menos desde mi punto de vista, para adaptarse a lo que es una norma de estándar internacional. Este es un punto que, como todos, tiene sus defensores y sus detractores. Yo considero que no es tiempo de estar en un lado o en el otro. Sencillamente hay que cumplir un estándar internacional y no hay ninguna razón que prevalece para decir que en cierto territorio, pues entonces no valen las normas que rigen en todo el resto del planeta. Es mi opinión. Grandes carreras y grandes caballos, todos, absolutamente todos, Roberto y amigos, bueno, todas las carreras que se corren en todos esos países que no son Canadá y los Estados Unidos. Lamentablemente, muy lamentablemente, para efectos de esta razón, el uso horario de nosotros del norte al sur, desde Alaska hasta la Patagonia, pues tiene muy pequeñas variaciones en el uso horario, pero grandes variaciones con respecto a Europa y no digamos a Asia y Australia. Eso nos hace estar absolutamente conectados y mucho más dependientes de las carreras de caballos que se corren fuera de nuestros respectivos países. Siempre estamos mirando a Estados Unidos y Canadá, porque nos es mucho más complicado llevar el día a día del hipismo del resto del planeta. Y es una pena porque nos estamos perdiendo el mejor hipismo. Muy. Si fuéramos, perdón, fanáticos de otros deportes, que muchos de ellos, los hípicos normalmente, pues nos gustan otros deportes, nos gusta el fútbol, nos gusta el béisbol, nos gusta el básquetbol. Ahí nos podemos quitar el sombrero a lo mejor ante la superioridad del deporte de Norteamérica. Y cuando digo Norteamérica vuelvo a insistir en Canadá y los Estados Unidos. México lamentablemente no es país del grupo 1 en materia hípica. Es país inclusive ni siquiera del grupo 2, es del libro 3. Digo libro para que no lo confundan los aficionados con los grupos de las carreras selectivas que se corren, que también se denominan grupos o grado 1, 2 y 3. Los países también son libro 1, libro 2 y libro 3. Venezuela, nosotros, de donde estoy yo hablando, somos grupo 2. Y la mayoría y casi toda la hípica caribeña es grupo 2 y grupo 3. Tenemos una hípica latinoamericana de grado 1, que es la del Cono Sur. Toda la vida ha sido así y con grandes méritos, por supuesto, para hacerlo. Entonces, bueno, no sé, me estoy extendiendo demasiado. No, estamos disfrutando, por supuesto, de su respuesta, pero quiero interactuar aprovechando que los tengo acá y que el público ya está enviando sus preguntas. Doctor Julio, ¿hasta qué punto afectará los resultados de las carreras? Esta pregunta le envía Víctor Raúl González. Sí, yo vi su pregunta y su inquietud y me encantaría responderle que a veces somos sujetos de la manipulación que se ha utilizado para justificar el uso del LASIK.
diciendo que los caballos corren riesgo, que los resultados de las carreras van a ser otros, que los caballos van a morir en la pista y cosas como esas, o los resultados de las carreras se van a alterar. Es posible que se alteren, pero hasta ahora, por ejemplo, a la luz de lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos con las carreras que están puntuables para el derby, no pareciera que afecta mucho y todas ellas se están corriendo sin LASIK y no pasa nada. Siguen ganando el que tiene que ganar. Y no va a pasar nada, porque no pasó nada en ningún país. No pasó nada en Belmont hasta el año 95. No pasó nada en Venezuela, donde hubo grandes caballos, grandes carreras y no se sabía nada de LASIK. Y no pasó nada. Lo que pasa es que la manipulación llega a tanto que se convierte en una psicosis de los entrenadores en pensar que al caballo le va a pasar algo si no le coloca el LASIK. Lamentablemente esa manipulación hace pensar a nuestros amigos que las carreras van a ser diferentes o que van a pasar accidentes o que los caballos van a morir. Y para las personas que piensan que ha sido un mejorador, una estadística que golpea en la cara. Hasta el año 60, un caballo corría en los Estados Unidos un promedio de 14 veces. Después de implementar el LASIK y hasta el año 77 corrían 12 y actualmente no llegan a 7 las carreras que un caballo hace. Y hay la protección del LASIK, lo cual no puede entonces utilizarse como un argumento para defenderlo. No va a pasar nada, no va a pasar nada y hacia allá camina el hipismo, porque el hipismo camina hacia el avecentamiento del mismo, la no medicación de los caballos para correr. Y abro paréntesis para decir que yo fui uno de los principales defensores y promotores del uso del LASIK en Venezuela. No como lo están usando hoy actualmente, pero yo fui el promotor de esa idea. Gracias al apoyo del doctor Eduardo Tarrazabal, lo llevamos a un reglamento de carrera. Porque yo iba con esa influencia, estaba recién llegado a los Estados Unidos, iba con esa influencia, pero jamás pensé que se iba a convertir en una arma que se utiliza en contra de los animales hoy en día, donde lamentablemente en Venezuela el uso es indiscriminado, es absolutamente a criterio de cualquier persona, no es suministrado por los veterinarios, no se controla la cantidad que se usa. En los Estados Unidos es distinto. Aquí está absolutamente controlado por los veterinarios. De hecho, a partir del año 2017, solamente lo pueden colocar veterinarios que pueden tocar el animal, tienen que ser supervisados por un veterinario oficial de los hipódromos. O sea, han llevado esto hasta su máxima expresión de seguridad. Y no va a pasar nada. Los caballos van a seguir corriendo como corrían antes y van a ver todas las cosas buenas que habían antes. Y bueno, en fin, no hay por qué temer. El espectáculo va a desmejorar o cosas por el estilo. Qué interesante respuesta, doctor Julio. Y previo al corte tenemos varias preguntas y por supuesto vamos a tratar de responderlas todas, manténganse en sintonía. Pero previo al corte quiero, don Juan, una pregunta. Dicen que, ¿qué pasará con los caballos? Esto lo hace Junior Almonte. Gracias, Junior, por participar. ¿Qué pasará con los caballos que sufren de sangrado? Si se llega a eliminar este medicamento, obviamente, la pregunta viene de allí. Bueno, con los caballos que sufren de sangrado tiene que pasar lo mismo que ha pasado toda la vida. No pueden correr. No pueden correr. Un caballo sangrador no puede correr, simplemente. Y no debe ser usado ni como semental, ni como yegua madre. Es así de sencillo. Un caballo sangrador es un caballo que tiene un problema a nivel pulmonar que no lo vamos a disfrazar con anestesias. Si tú tienes una pierna rota, tú no puedes correr. Yo te puedo poner allí una inyección y tú no sientes dolor, pero no puedes correr. Si tú tienes tus pulmones en una condición tal que hace que a un esfuerzo para el cual no estás preparado físicamente, te produce un sangramiento que es perjudicial para tu salud, no puede correr. Ese caballo simplemente no puede correr. No debe correr, mejor dicho. Porque poder correr puede, pero no debe correr. Interesante.
Roberto, mira, yo invito cordialísimamente a toda la gente que nos está oyendo a que a través de su computadora se meta en dos páginas en internet que son muy importantes. Una la mencioné antes, World Anti-Doping Agency, WADA, W-A-D-A. Cuando se metan en esa página se van a conseguir allí toda la medicación y todo lo que está prohibido a nivel mundial. No estoy hablando de caballos, estoy hablando en pruebas atléticas, en todo lo que es de deporte. Ahí en la sección S5 que se llaman diuréticos y masking agents, diuréticos y enmascadores o efectos buffer, que se dice también en inglés, van a encontrar la furosemida claramente prohibida. Y si quieren ir concretamente al tema de los Estados Unidos, hay también una página que se llama el Global Drug Reference, que es Global DRO, y allí hay varios países, tú escoges los Estados Unidos, pones el deporte que tú quieras y pones el nombre de la medicina que tú quieras ver, si está o no permitida, y aplica para todas ellas. Tú pones furosemida y te salen 8 tipos de envases o presentaciones, y todos ellos están absolutamente prohibidos. Y si pones el deporte ecuestre, con más razón. Entonces, ¿cómo vas a justificar que si un jockey va a ser sancionado si en una carrera usa uno de esos productos, el que va debajo del jockey, que es el caballo, sí lo puede llevar? Eso no tiene ningún sentido. Interesante. Dígame, doctor Julio. Tenemos un Sí, por minuto antes de ir supuesto. al corte. La preocupación de la gente es que piensa que el espectáculo se va a detener. No va a haber espectáculo, los caballos no van a poder, vamos a decir, participar, correr. Hay estadísticas de animales que han corrido y que no usan el LASIK y demuestran que el 20% de esos caballos no sangran y demuestra que el 70% sangra en un nivel que podríamos considerar entre 1 y 2, poniéndole hasta 4 los niveles de hemorragia. Únicamente 10% sobrepasa esos niveles de hemorragia. Son los mismos que han existido siempre. Quiero aclarar que el 60% quizás de los caballos que participan en una carrera sangran, pero hay que reconocer que sangra el que gana y sangra el que pierde. No solamente sangran los que están llegando en los primeros lugares, sino que también lo hacen los que llegan en los últimos lugares. Que un caballo, el sangramiento realmente lo afecte en el final de una carrera, tiene que ser una raya realmente importante, masiva. Porque en líneas generales, todos los caballos que ganan están en los primeros 5 lugares. De esos caballos, 3 van a tener hemorragia pulmonar y no nos afecta para correr. Y el LASIK no evita que la hemorragia se produzca, porque a pesar de las bondades que tiene, a pesar de esas bondades, no lo evita. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que si tú llevas un caballo sin LASIK a correr, también él lo puede hacer bien y puede ganar el que va a ganar y va a perder el que va a perder. Preguntan qué sustituto habrá. El problema está en que si otros países no lo usan y tienen carreras, y tienen mucho más carreras que nosotros, en Australia hay 400 hipódromos, corren 78,000 caballos al mes. Entonces, estamos pensando en que aquí sí se benefician y allá no va a haber carrera. No se detiene. Y Europa no se detiene. Y Alemania, como bien lo dijo Juan, no solamente prohíbe el uso del LASIK, sino que prohíbe, oye bien la palabra, que los animales francamente sangradores vayan a la reproducción. Australia hizo un survey interesantísimo y encontró 1.500 padrillos que tienen por allá, 415 padrillos que daban hijos sangradores y lo publicaron aún en perjuicio del dueño de esos sementales. Pero le han buscado una explicación de esa naturaleza para tratar de, no vamos a decir, llevar a la cría sementales muy sangradores
porque van a dar hijos sangradores. Y ellos lo han demostrado, en su estudio lo demostraron, no fueron 2 días, no, fue un trabajo arduo. Lo que quiero decir con esto, aunque es difícil de explicar en tan corto tiempo, es que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Las carreras van a seguir, los caballos van a seguir como seguían antes, como ganaban antes. O es que en los Estados Unidos a Firme no se triple coronó, y si a Telvio llegó invicto, a la triple corona. Y después de poner el láser, ¿cuántos triple coronados ha habido? 2. Entonces, no podemos decir que es tan mejorador, que salva tanto caballo, puesto que apenas 2 caballos se logran coronar luego de él. Y realmente las carreras van a seguir. Y esa preocupación que tienen por la manipulación, de que los caballos van a sufrir y van a morir en la pista, eso no es verdad. Ni hablar del declive que ha tenido la cantidad de carreras que tiene un ejemplar en específico por año. De nuevo, tenemos muchas preguntas. Quiero agradecer también a 2 buenos amigos que están interactuando con el chat. Me prometieron que estarían y lo están. Vicente Vitetti, Maza y Leonardo Carrero, a quien les deseamos el mejor de los éxitos en la República Dominicana, trabajando allá fuertemente. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este primer episodio del Potro Roberto Video Podcast, aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana de RF en español. Ya regresamos. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com/best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Sigue el camino al Kentucky Derby 147 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en español. El número en negrillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia. Seguidamente aparecen 2 números. El primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo, la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia. Las siguientes 4 columnas indican, la primera de ellas, la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera, y las otras 3, la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente, la letra L representando la utilización del medicamento Lasix, el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia. TRF en español presenta El Potro Roberto Video Podcast. Con noticias, debates, conversamos con los expertos. El Potro Roberto Video Podcast, solo en nuestro canal de YouTube TRF en español. Continuamos con nuestro programa El Potro Roberto Video Podcast. Primer episodio especial a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana de RF en español. Roberto El Potro Rodríguez, acompañado nada más y nada menos que Don Julio Rodríguez y
Juan Oliaga, tocando este tema bien delicado, el tema del LASIK. Agradecemos a todos los fanáticos que han estado interactuando con nosotros. Les prometemos, trataremos todo lo posible de responder esas preguntas bien interesantes, pero antes quiero recordarles, por supuesto, que esta semana tendremos varios programas. Mañana a las 11 de la mañana regresa a través de la plataforma del potroroberto.com, miércoles de mangos. Y por supuesto, jueves, viernes y sábado tendremos al día con el Potro y el señor que hace el programa conmigo, que está en el chat, que ustedes saben quién es. Bueno, él regresa con nosotros a través de DRF en español en este canal de YouTube, que le pedimos por favor que se suscriban y que lo compartan en sus respectivas plataformas. También les recuerdo que estará disponible tanto la guía del pool como la referencia. Este programa llega a ustedes cortesía de DRF Pets y su promoción de 250. O sea, duplica tu primer depósito hasta $250. Nada más fácil que eso. Usted deposita $10, DRF Pets le otorga $10. Si usted deposita $100, DRF Pets le coloca en su cuenta $100, 100%, pero si usted llega al límite de 250, usted va al final de ese depósito inmediatamente tiene 500 mangos, que no son los 500 mangos que dice el señor que hace el programa con el señor que hace el programa conmigo. No. Esos sí son 500 mangos de verdad. De nuevo, ahora sí, retomamos lo que es este tema del LASIK. Varias preguntas. Vamos a tratar entonces de leer algunas. Vicente Vitete pregunta: ¿cómo puede afectar el caballo el quitarle el LASIK una vez que hayan corrido continuamente con este medicamento? ¿Quién responde esta pregunta? ¿Cuál de ustedes dos? Yo creo que está respondido ya por don Julio. En nada, absolutamente en nada, salvo que el LASIK en este caso esté sirviendo de máscara para otras cosas que se ponen en paralelo, que esa es una parte del tema en el que no hemos entrado, que uno de los temas más candentes del asunto del laxis, como le decimos en criollo, y que es objeto de grandes discusiones en todo el mundo, porque hay quienes sostienen que eso es un mito que usan las personas que están en contra del uso del laxis y que no es verdad, que no hay nada que el laxis enmascare. Bueno, que se lo digan, como dije, a la Agencia Mundial de Drogas y a la Agencia Mundial, que lo tiene en la categoría de diuréticos y enmascarantes. Claro que enmascara. Enmascara al caballo que le pongan, además del laxis, las otras cosas que el laxis enmascara. A ese sí le va a perjudicar el hecho de no llevar el laxis, porque no va a poder llevar las otras. Exactamente. Cosas. Y es allí el punto donde llegamos del programa, donde definitivamente creo que es lo que, para más allá de proteger al ejemplar, que debe ser la prioridad de todos, la protección primero del animal, del atleta, que es el caballo, también está el no permitir que estos entes que utilizan o se aprovechan del LASIK, enmascarando todos esos otros medicamentos no permitidos, sacar provechos económicos, porque realmente ese es el único fin, es sacar un provecho económico. Quiero, doctor Julio, que usted complemente este comentario, pero también quiero que me responda a una pregunta que hace Leonel, que dice que qué tanto, y para leer la pregunta correctamente, Leonel preguntaba que afectará la manera de montar un jinete en provocar la hemorragia pulmonar. Dice, díganos que digamos que una conducción errada o apresurada afecta más allá de usar o no el LASIK en el animal. No sé si dije bien la pregunta. Sí. En verdad, la primera parte de la pregunta que respondió acertadamente, ¿qué pasa con un caballo que le quiten el LASIK? Realmente la primera pregunta que tienen que hacerse las personas es
si ellos consideran que todos los caballos necesitan LASIK para correr. Si a todos les cae igual. El que ha tomado LASIK como diurético por alguna circunstancia sabe perfectamente cómo se va a sentir. Y no a todos los caballos les cae bien. Yo tengo anécdotas extraordinarias de caballos que le hemos dejado de poner LASIK y han mejorado del cielo a la tierra. Y también lo contrario, caballos que no han corrido con LASIK y se les pone y mejoran también. Esa mejoría del caballo que se le colocó LASIK es lo que trajo esta avalancha de que había que usarlo porque era muy bueno. Pero antes de que se usara LASIK, también habían grandes campeones, invictos, triple coronados y había carrera. Y no pasaba nada. La forma en que un jockey conduzca el caballo tiene mucho que ver con una equivocación que tienen la mayoría de las personas, incluso entrenadores, tengo que decirlo, que dicen que el caballo al final sangró. Está bien comprobado que una partida del aparato, sencillamente una partida del aparato, el esfuerzo de salir del aparato puede producir hemorragia pulmonar. Y de hecho es así. Yo endoscopié muchísimos caballos. De eso mi historial habla de todo. Caballos que trabajaban 400 metros, 600 metros, 1000 metros, trabajaban una milla, y caballos que iban al aparato simplemente para un pique de 100 metros y también sangraban. La hemorragia pulmonar tiene mucho que ver con, vamos a decir, perdonen, muchos factores. No es unifactorial. No es solamente que los capilares se rompen porque la presión y al final la carrera, y que los caballos obviamente hacen un esfuerzo mayor o menor en una carrera corta que en una larga. Cualquiera pensaría, una carrera larga, el caballo debería sangrar más, y resulta que no hay diferencia significativa entre los caballos que sangran corriendo 1200 metros y los que sangran corriendo 2000 metros. Es una cosa hasta de lógica, porque los caballos que van a correr largo corren más cómodos, y los caballos que van a correr corto son mucho más exigentes. Sin embargo, no hay diferencia significativa a la hora de evaluarlo con el endoscopio. Ambos sangran. Los caballos sangran incluso de la partida. Y esa hemorragia, esa cantidad de sangre, es lo que determina el que el caballo se vea afectado o no. Y como les dije antes, el 70% de los caballos tiene hemorragia grado 1 o 2. No pasan de ahí. Y ese tipo de hemorragia, realmente su interferencia en la carrera tiene que ser muy particular para que un caballo corra o no corra. Que de hecho, sangran los que ganan y sangran los que pierden. Pero preguntaríamos, el que pierde, perdió porque sangró, y el que gana, ganó porque también sangró. Es mejor caballo, tiene más calidad, hay más talento en el entrenador, hay mejor cría, hay mejor pedigrí, y entonces ahí es donde cobran valor y fuerza los argumentos que están utilizando todas estas personas que están tratando de llevar esto a un deporte mucho y más limpio. Hablando de eso, del deporte más limpio, publicábamos la noticia en DRF en español que el hipódromo de Woodbine se unió también a varios hipódromos de los Estados Unidos en lo que a la Breeders' Cup respecta al Campeonato Mundial de la Copa de Criadores y las conocidas WAYI, las Win Are You In Races, o gana y estás dentro. Estas carreras, tanto en Estados Unidos como en Canadá se celebran 3, la Woodbine Mile, Summer Stakes y el Natalma, se confirmaron que se correrán sin el uso del medicamento Lasix. Un paso, pienso que es un paso adelante. Ya tenemos la Pegasus que se está corriendo de esta manera. Algunas de las preguntas yo creo que están respondidas cuando hablan de que si se puede transmitir genéticamente. Bueno, usted lo habló del estudio que se hizo en Australia, donde 415 caballos, 450 caballos quedaron prácticamente fuera de la cría debido a esto, que se comprobó que eran sangradores. Y yo creo que también responde una de las preguntas de los fanáticos. Dice que Maximiliano Villamarín, por cierto, aprovecho para saludar a Maxi y felicitarlo por primero por su cumpleaños. Maxi estuvo de cumpleaños el fin de semana
pero también estuvo interviniendo con nosotros en la primera transmisión en vivo a través de DRF en español desde Tampa Bay Downs. Maxi pregunta, ¿qué tanto influye para los pulmones que el caballo respire el amoníaco de su propia orina y respire las pequeñas partículas de su propia cama que están en el aire de su box, es decir, en su establo? Hicimos un trabajo hace muchos años respecto a esto. El hecho de que la hemorragia pulmonar está muy asociada a problemas que rodean al animal, que problemas que lo convierten en un enfermo preexistente, está ese. Un animal que pasa 24 horas encerrado en un puesto, 23, vamos a decir que una hora use para trabajar, 23 horas metido en un puesto, respirando el amoníaco de su propia orina, respirando los alergógenos que allí hay, tanto en la cama. El hecho de colocar las mallas en el aire es muy práctico para el caballo, pero indudablemente las partículas que se desprenden cada vez que él toma un puñado de pasto, si usted está cerca, usted va a quedar salpicado de todas esas partículas de pasto. Esas partículas también pasan al sistema respiratorio. Todos esos elementos alergógenos producen broncoconstricción y todos esos elementos afectan la capacidad respiratoria de un caballo. Indudablemente que lo que él está preguntando tiene el sentido correcto. Todos esos elementos atentan contra un atleta, mientras que el atleta humano que no se cansa de romper récords, está al aire libre, come bien, no tiene que respirar amoníaco de su propia orina, ni acostarse en sus propias heces, no tiene como cama una viruta de madera que siempre desprende olor y desprende partículas, y mucho menos come pasto desde el aire, que esas partículas también ingresan. Muy interesante esa respuesta. Don Juan, dice que, ¿qué opina de los hipódromos con alturas sobre los 950, 990 metros aproximadamente? Creo que está hablando sobre el nivel del mar, obviamente, como el caso de la Rinconada. ¿Alguna solución al respecto de su uso? Bueno, no podemos mudar la Rinconada a nivel de mar, así es que hay que correr a la altura de Caracas. A la altura de Caracas corrieron desde el hipódromo de Sabana Grande, después en el Paraíso y después en la Rinconada. Grandes caballos de categoría mundial. De la Rinconada salió un caballo a ganar el Kentucky Derby. ¿Qué tiene que ver la altura con el hecho de que los caballos tengan que ir medicados o no? Que yo sepa, todos los que vivimos en la ciudad de Caracas no necesitamos una medicación especial por vivir en Caracas, diferente a la que pueda necesitar alguien que viva en la Florida a nivel de mar. Eso es todas esas mitologías sobre el tema de las afecciones pulmonares y demás, que supuestamente corrigen unos medicamentos mágicos, como en este caso es el Laxi, son absolutamente contrarios al sentido común. Los hipódromos que tienen por su geografía que estar ubicados a alturas, bueno, sabemos que no es lo mismo el entrenamiento de cualquier atleta de 2 piernas o de 4 patas, si está a nivel de mar o si está en una zona más calurosa o en una zona más fría, o si está a X altura sobre el nivel de mar, o si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si está sujeto a los 4 climas, si no lo está. Bueno, todas esas son variantes a las cuales hay que irse adaptando. Simplemente de acuerdo al lugar donde estás. En el hipódromo La Rinconada hemos disfrutado de caballos de jerarquía extraordinaria a través de los años, y no ha sido ningún impedimento el hecho de que estemos a 1000 metros de altura. Para nada, para nada. Que tienden a mejorar, perdón Roberto, que tienden a mejorar algunos caballos que han sido entrenados a altos niveles cuando bajan al nivel de mar, que tienen una capacidad pulmonar mejorada. Bueno, lo puede contestar mejor que yo don Julio, pero realmente
yo no veo que haya ventajas fundamentales. El que es bueno a nivel de mar y es bueno a 1000 metros de altura. Y el que es malo, así lo bajes al subsuelo. Interesante, interesante, doctor Julio. Ya terminando, por supuesto, ¿cómo quisiera que bueno, yo creo que este programa se merece en un punto tener una segunda parte, pero vamos a cerrar la primera con éxito, vamos a cerrarla como Dios manda. Y una pregunta bastante interesante. Y doctor Julio, lo dejo con esta pregunta y por supuesto aproveche para despedirse. Se queda en pantalla, pero se despide la fanaticada, por favor. Es la posibilidad de ver algún día un Kentucky Derby sin que estos ejemplares lleven el medicamento Lasix. Lo tienes muy cerca, porque este lo vas a ver así. Este lo vas a ver así. En este Kentucky Derby no van a poder usar el láser. De hecho, no lo están usando las carreras que ganan los puntos. Esa carrera que ganó ese caballo espectacular el sábado, Racing Star, que fue una carrera donde no usaron láser. Hubo 3 animales que llevaban solidina, pero láser no. Y hacia allá van. Y una pregunta interesante para cerrar, la de el sexo. Piensa las personas que pueden los animales sangrar más los machos que las hembras. Hay una, no tan significativa, pero sí hay una tendencia a que los machos sangran más que las hembras. Es probable, eso lo dicen ellos, los científicos, que los estrógenos estén actuando como un elemento favorable a la coagulación o a la fortaleza de los vasos y evita que se rompan. Y respecto para terminar, la pregunta que respondió Juan acertadamente, obviamente un animal que es entrenado a mayor altura tiene por mucho tiempo, no 15 días, sino por mucho tiempo, tiene una cantidad de glóbulos rojos mayor que el que entrena a nivel del mar, porque la presión de oxígeno a nivel de 900, 1000 o 2000 metros es mayor y necesita más glóbulos rojos para llevar el oxígeno a los músculos, mientras que a nivel del mar necesita menos. Pero, como él bien lo dijo, el que no corre arriba ni corre abajo, no corre en ninguna parte. Cañonero vino a correr de allá a los Estados Unidos a nivel del mar, en Nueva York, y en Baltimore, y en Pimlico, y Lasix, y fue un campeón, y nadie preguntaba si corría con Lasix o con Buta, porque eso no se permitía. Y me despido dando las gracias a ti, Roberto, a Juan, por compartir con nosotros, un honor para mí, y por supuesto a Ramón, que anda por ahí cerca también, y a nuestro común amigo Randy, que es el mago de este asunto, y un abrazo para nuestro público, para tu público, para el público hípico de Venezuela y del mundo. Interesante esto cuando dice lo de los glóbulos rojos de los que corren sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces quiere decir que Ramón Brito necesita de más glóbulos rojos que yo, pero no importa, el de los mangos soy yo, esos son otros 500 mangos. Don Juan, lo dejo entonces todo suyo para la despedida de este programa, por supuesto. Nos queda ese sabor de más, pero usted sabe, el tiempo hay que redimirlo y creo que lo hemos aprovechado sabiamente en la noche de hoy. Bueno, ojalá que la verdad que esto se hace muy corto. Ojalá que esto que has denominado episodio 1 pues tenga una continuidad como esas series, y espero que esta no sea de la que los protagonistas van muriendo en distintos capítulos. No, por favor. Perduren en más de uno de los capítulos y no se parezca esto a Game of Thrones, que se mueren unos cuantos y aparecen otros nuevos. Bueno, por supuesto que tiene que haber rotaciones y demás, y eso permíteme que ha sido un chiste. Agradezco muchísimo tu invitación, un placer haber estado con don Julio y contigo, con Randy en los controles y con el 30G, con don Ramón que está por allí hoy en el gabinete de sombras. Esto al final se trata de caballos buenos, caballos malos, entrenadores buenos, entrenadores malos. Depende cómo cruces tú todas esas variables, ya sabes lo que va a salir. Pero como dice el viejo dicho en materia de cría,
Lo único cierto es que malo con malo da malo. Así es que de aquí es igual. Si se cruza un caballo malo con un entrenador malo, pues ya sabemos lo que va a suceder. Si se cruza un caballo bueno con un entrenador malo, igual. Y si se cruza un caballo malo con un entrenador muy bueno, pues pueden pasar otras cosas. Y lo mismo, si se cruza un caballo muy bueno con un entrenador muy bueno, chapó. Buenas noches a todos y hasta otra próxima jornada que espero sea tan agradable como No, la para de hoy. mí ha sido todo un privilegio, me he deleitado, al igual que los fanáticos de sus intervenciones, de sus respuestas, de ese conocimiento adquirido a través de los años y compartido ahora en esta plataforma gracias a la tecnología y por supuesto gracias a la autoridad del hipismo de los Estados Unidos, el Daily Racing Form. De nuevo ha sido un honor compartir con ustedes, don Julio. Mi agradecimiento, don Juan, mi agradecimiento hacia ustedes, por supuesto, a los fanáticos, porque sin ustedes nada sería posible. Todo esto lo hacemos por y para ustedes, como lo repetimos día a día. Randy Albornoz en los controles, el Potro Roberto, su servidor se despide y quien siempre les recuerda, por favor, correr la milla extra. Hasta el próximo programa.